Vamos a terminar en el capítulo 21, lo vamos o pretendemos terminarlo. Vamos a leerlo entonces de corridito y nos vamos a ir rápido para completar. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 1 y luego cuando terminemos de leer, vamos a orar. Ok, Juan 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, por estas cosas que tú nos has dejado escritas en ella, en este libro, Señor, precioso. Señor, te pedimos que en este día tu Espíritu Santo nos lleve
a entender más del amor con que tú nos amas. Señor, llévanos para que podamos entender, como Pedro, la grandeza de tu amor y tu paciencia para con nosotros. Señor, que podamos ser animados si te hemos fallado. Señor, que seamos restaurados en nuestra confianza de que tú, Señor, no cambias, de que tú nos aceptas como somos, Señor, y que aún con nuestras fallas, tú quieres usarnos para tu obra en este mundo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada Jeff compartió acerca de qué es creer. Y el capítulo 20, esta parte que le tocó a Jeff, yo la quería. Yo quería esa parte, pero me tuve que ir y le dije, Jeff, te va a tocar una parte bien chila. Porque es animarnos a entender que las cosas que están escritas son para que nosotros tomemos una acción. Juan escribió este evangelio inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos creer, para que tuviéramos una base, un sustento sobre el cual accionar y tomar la decisión de seguir a Cristo. Y Jeff, si no has escuchado, escucha la enseñanza, está muy padre. Ya está en la página y está en Facebook. Puedes escucharla. Pero Jeff resumía creer con actuar. ¿Qué es creer? Básicamente es tomar una acción, es dar ese paso y actuar. Y cuando pensamos en los evangelios, tú te vas a dar cuenta que todos, después de hablar de la crucifixión, de la sepultura, la resurrección de Jesús y de presentarse resucitado a los discípulos, todos terminan con una instrucción. Ahora que estoy vivo, ahora que me han visto, ahora que han entendido que lo que les dije es cierto, tienen que salir y decirle a otros esta verdad, tienen que compartir las buenas nuevas. Y no hay mejor forma de terminar el evangelio que con ese llamado a la acción. Tú ves en Mateo, en el capítulo 28, que termina con la gran comisión, Jesús enviando a los discípulos y asegurándoles en el último párrafo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes, los estoy enviando, pero estoy con ustedes. En el capítulo 20, en Juan, en el verso 21, Jesús los envió a los discípulos y les dijo: así como el Padre me envió, ahora los envío a ustedes. Marcos, en el capítulo 16, la última parte del capítulo, del verso 9 al 20, que por cierto, voy a abrir un paréntesis. Ese pasaje es una inclusión posterior, es decir, no está en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, es la misma instrucción. Si tú lees el Evangelio de Marcos hasta el versículo 8, te vas a quedar así como, ¿y qué pasó después? Si no tuvieras el 9 al 20, te hubieras quedado con el suspenso. Y dado que en los otros evangelios se confirma esta acción de parte de Jesús de enviar a los discípulos, en el Evangelio de Marcos vemos esa adición del 9 al 20, donde Jesús está enviando también a los discípulos. Y vemos en Lucas, en el capítulo 24, que nuevamente Jesús está comisionando a los discípulos, de tal manera que Juan está haciendo lo mismo. Qué bueno que ya viste a Jesús resucitado. Qué bueno que ahora entiendes que era necesario que Jesús muriera. Pero ahora tienes que ir. Y con esa mentalidad vamos a comenzar a leer este pasaje. La primera parte tiene que ver con una noche de pesca. En el verso 1 dice que después de esto, no significa que fue inmediatamente después del verso 20, simplemente que sucedió después, no inmediatamente necesariamente. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ya lo había hecho con las mujeres fuera de la tumba, había aparecido en el capítulo 20, primero sin que estuviera Tomás, después se aparece cuando está Tomás, el incrédulo, y Jesús le dice, ahora sí aquí estoy, toca
y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice que otra vez se manifiesta, pero ahora junto al mar de Tiberias. Mar de Tiberias hemos hablado en otra ocasión que es lo mismo que el mar de Galilea. Y dice que allí se manifiesta de esta manera. Ahora, cuando habla de manifestar, está hablando más allá de que simplemente se apareció Jesús. Es que pudieron verlo de otra manera. Acuérdense que Jesús, después de haber resucitado, traía un cuerpo. De alguna manera supieron que era Jesús, pero al mismo tiempo no era tan fácil distinguirlo. Si ustedes recuerdan, María Magdalena pensó que era el hortelano, era el jardinero. Y aquí sucede algo similar. Dice que en el verso 2 estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el cuate, eso significa el dídimo, el cuate, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, que vimos en el capítulo 1 de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y otros 2 de sus discípulos, que no sabemos quiénes son. Había 7 discípulos que estaban allí. Ahora, dice el verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué si en el capítulo 20 vemos a Jesús enviándolos, si vemos que el Señor les dijo, reciban el Espíritu Santo, y les dice, los voy a enviar como yo fui enviado, van a ir, van a perdonar los pecados, y a los que no lo reciban les van a ser retenidos y sus pecados van a estar allí? Y Jeff compartía cómo era ir y predicar el Evangelio, y todos aquellos que reciban el Evangelio son perdonados sus pecados, y los que no, siguen en sus pecados. Pero después de esta escena, parece un poco extraño que estén 7 discípulos, quién sabe dónde andaban los otros 4, pero 7 discípulos junto al mar, como sentados, y Pedro ahí dice, ¿saben qué? Ya no aguanto, voy a ir a pescar. Y Pedro, siendo ese hombre del liderazgo, el resto dice, vamos contigo. Y si bien no vemos a un Pedro completamente abatido, tampoco vemos a un Pedro en poder como lo vemos en Hechos 2. De tal manera que hay un debate entre qué estaba haciendo Pedro pescando. Y algunos dicen, ¿sabes qué? Pedro estaba desanimado. Y quizá después de lo que había sucedido y como todavía no había sido restaurado, quizá Pedro se sentía desechado para la obra que el Señor les estaba encomendando. Otros dicen, no estaba desanimado, pero tenían que comer, y ya no estaba el Señor ahí multiplicando los peces y los panes, tenían que ir y buscar sustento. Quizá yo diría que a lo mejor personalmente sería una mezcla de los dos. Estaban esperando instrucciones, pero ciertamente creo que Pedro sí tenía por lo menos la espinita clavada en su corazón, porque Juan se toma el tiempo para explicar que el Señor no dejó cabos sueltos antes de irse, sino que finalizó todos los asuntos que estaban pendientes. De alguna manera pienso que Pedro sí tenía ese sentir en su corazón de que había fallado. Aun cuando el Señor se había manifestado, no le dijo, Simón, no hay broncas, no, ¿sabes qué? Te perdono. No, apareció, simplemente apareció y mostró que estaba vivo y les dijo, tengo un trabajo para ustedes. Pero todavía no había esa restauración en la vida de Pedro. De tal manera que Pedro y los discípulos están esperando que el Señor dé instrucciones. No había yoyos, no había televisión. Entonces dijeron, vamos a pescar. Voy a pescar, es lo que sé hacer. Está una barca, dice que se suben a la barca, van y no pescan nada. Ahora, dicen que hace poco encontraron una barca de la época de Jesús, más o menos, y que medía más o menos 9 metros. Era una barca como de unos 9 metros. Y cuando tú lees los relatos de cómo con 153 peces y ya no se la acababan. Bueno, imagínate en 9 metros, 7 personas arriba de la barca. Con permiso, dame chance, voy a pasar para el otro lado. No había mucho espacio, ¿no? Sí era difícil. Y dice que están en la barca, van
y pasan la noche sin pescar nada. Ahora, normalmente la pesca era durante la noche. Eran las mejores horas para pescar. Es cuando están dormidos los pescados, los agarras más fácil. No, no es cierto. Sí, no sé por qué, pero es en la noche. Salen a comer, bueno, salen a cenar porque es de noche, ¿no? Pero el asunto es que en la noche es cuando iban a pescar normalmente. Y dice que no pescan nada. Dice el verso 4 que iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Parte quizá, como decíamos, porque su aspecto había cambiado, parte porque estaba oscuro todavía. El asunto es que Jesús está en la playa, los discípulos no saben que está Jesús, y en el verso 5 Jesús les grita: hijitos, ¿tienen una botana? Y es literalmente la frase, no les está pidiendo pescado, les está diciendo: tienen algo para mover el bigote, o sea, tienen algo, ¿no? Y la palabra hijitos es una forma en que se referían como decir: compas, ¿tienen algo para comer? Y ellos no sabían que era Jesús. Y están imagínate, 7 pescadores, bueno, por lo menos Pedro sabemos que sí era pescador, sabemos que Juan y Santiago eran socios, entonces sabemos que era gente que tenía experiencia. Han pasado toda la noche y le gritan: no. ¿Tienen algo para comer? No. Y dice el verso 6, Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, ellos, insisto, no sabían que era Jesús el que estaba allí, pero dijeron: a lo mejor este compa vio algo allá, ¿no? Se movió algo por allá y tírala para la derecha. Y ellos obedecieron. Ahora, si tú te acuerdas, o si no te acuerdas, ve a Lucas 5 y hubo un pasaje similar, una escena similar, pero en un tiempo diferente. En el capítulo 5 de Lucas se nos habla de una pesca milagrosa. Dice el verso 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, que es el mismo que el mar de Galilea, que es el mismo del mar de Tiberias, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echan sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y vamos a dejar allí. Esto sucedió tiempo atrás, cuando Jesús apenas iniciaba su ministerio, estaba enseñando a la multitud, pero la multitud se agolpaba alrededor de él, se lo fueron llevando hasta la orilla y Jesús dijo: préstame tu barca, o se sube al barco, le dijo: hazte tantito para atrás, y sentado en la barca estaba enseñando a la multitud. En ese momento Jesús le dice: ¿sabes qué? Métete un poquito al mar y echa la red. Y Pedro dice: Señor, toda la noche estuvimos tratando de pescar y no agarramos nada, pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Echan la red y dice que las redes se rompían de tantos peces que habían atrapado. En el capítulo 21, ellos no sabían que era Jesús, sin embargo, tiraron la red. Y dice que no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahora, fíjate lo que sucede en el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, sabemos que Juan es el discípulo que amaba al Señor. Y Juan dice: yo fui el que lo reconoció, yo fui el que lo vio primero, yo fui el que supo que era Jesús. Y le dije a Pedro: Pedro es el Señor. Pero ¿te fijas la reacción de Pedro? Juan fue el primero que lo vio, o que supo que era el Señor, pero Pedro fue el primero que se tiró al agua. Ahora, dice allí que en el verso 7, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Ahora, es curioso, ¿no? Imagínate,
está pescando. Aparentemente Pedro era de los que se zambullían para jalar la red, porque la forma en que pescaban, dicen que tomaban la lancha, el barco a veces en dos, y llevaban una red grande vertical, hacían como un corralito, ¿sí? Y ya que encerraban, si rodeaban los peces, usaban la atarraya. ¿Alguien ha ido a pescar con atarraya? Se la ponen aquí en el hombro, ¿no? La tienes que acomodar acá, machín, y la agarras y la lanzas, y esta es una red circular. Es un círculo y tiene una cuerda en medio. Entonces cuando la avientas, todo alrededor tiene plomo, y lo que hace es que se cierra rápido y tú la jalas para que se cierre y te traes todo lo que haya quedado allí. Entonces cuando jalaban la atarraya, alguien se tenía que meter al agua y ayudar a subir la red. Entonces Pedro dice que se había despojado de su ropa. Probablemente él era el que le tocaba también la chamba. El asunto es que dice que cuando le dijeron es el Señor, Pedro se sube, se pone las botas, el cinto, la corbata y todo, y luego se echa un clavado, ¿no? Esa es la impresión que da. Dice, se viste porque se había despojado de su ropa y se tira al agua. Lo que pasa es que ni Pedro estaba completamente desnudo, andaba en boxers, por así decirlo, se había puesto solamente su manto interior, y lo que hace es que se pone su manto porque iba a ver a alguien superior. Hubiera sido deshonroso presentarse así ante el Señor. Entonces Pedro se pone su manto y se tira un clavado y se va nadando para encontrarse con él. Ahora quiero que veas esto. Si tú regresas al relato de Lucas 5, dice en el verso 7 que eran tanto los peces que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y dice el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. En aquella ocasión, cuando vio la pesca milagrosa, la reacción de Pedro fue, quítate de enseguida de mí, Señor, soy un pecador. Pero ahora en Juan, cuando dicen es el Señor, lo que hace es que se tira al agua para estar con Él. ¿Puedes ver la diferencia? La primera actitud de Pedro es la de el hombre común, que huye de Dios. Pero la última reacción de Pedro es la de un hombre que quiere ser restaurado. El hombre que sabe que ha estado alejado del Señor y que busca una reconciliación con Él. Pedro se lanza al agua y nada hasta la orilla. Dice que la orilla estaba más o menos a 100 metros, no estaban en aguas profundas. Pero dice que Pedro se tira al agua y se acerca a Jesús. Ahora, todo este contexto de la pesca tenemos que verlo en el contexto. Recuerden que Juan siempre habla asuntos profundos, tienen significado teológico, tienen significado más profundo de lo aparente, cuando habla del agua, cuando habla de la luz, cuando habla de todas las cosas. Cuando está hablando de la pesca, en este caso, Juan tiene en mente ese llamado que el Señor les había hecho. Allí en Lucas 5 Jesús le dijo, yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí estaban estos hombres que el Señor había llamado, que les había dado una comisión, que les había dado un encargo para que fueran pescadores. Y quizá, como decíamos ahorita, están allí y quizá un poco desanimados, pero se están encontrando con el Señor. Y en este pasaje, en este fragmento, vemos varios aspectos importantes que tienen que ver en nuestra relación con el Señor. Dice, Pedro se va nadando, dice el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y hemos hablado que el codo va entre 45 y 50 centímetros más o menos, dependiendo del codo de quién. No, el codo varía, no era una medida exacta, pero son más o menos, hablamos de cerca de 100 metros. Y dice allí
que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, Carlos estaría feliz. Carlos, estábamos en Ensenada, hemos ido 2 veces y en la mañana vamos a desayunar. Y Carlos dice, marisco, ¿no? Y a las 8 de la mañana se puede comer una chabela, una campechana, y como si nada. Aquí, imagínate, los discípulos llegan a la orilla de la playa y Jesús les tiene taco fish, ¿no? En la playa tiene un pez, pero está hablando de un pez grande, y tiene pan. Jesús les preparó el desayuno. Y llegan los discípulos, ven las brasas, ven el pez encima de ellas y pan. Y quiero que pienses esto. Jesús, antes de irse, en el capítulo 13 de Juan, ¿qué hizo? Tomó una toalla, se quitó su manto, se ciñó con la toalla y le lavó los pies. Lavó sus pies y les dijo, ustedes me llaman Señor y dicen bien porque lo soy, pero si yo hice esto, ustedes tienen que hacer lo mismo. Vemos a Jesús en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Cargó con sus pecados, ¿sí? Murió por sus pecados, por tus pecados, por mis pecados en la cruz. Y vemos a Jesús resucitado. ¿Y qué es lo que está haciendo? El desayuno. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y el sustentador del universo, sirvió a sus discípulos antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. ¿Y sabes qué dice la Biblia en el libro de Hebreos? Que el día de hoy sigue intercediendo por ti y por mí. Jesús sigue intercediendo por ti y por mí. Jesús sigue al pendiente de sus discípulos, de sus hijos. Jesús los había servido antes. Jesús resucitado los sigue sirviendo otra vez. Y ahí está haciéndoles el desayuno. Ahora, cuando piensas en esto, otra vez, piensa en la iglesia. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y los discípulos quizá, mientras esperaban, dijeron, bueno, lo que sí podemos hacer solitos es pescar. Se subieron a la barca y no pescaron nada. Y quizá esta situación fuera un recordatorio de lo que Jesús les dijo en Juan 15. Separados de mí, nada pueden hacer. Y en el trabajo de la iglesia, en la pesca de hombres, si no estamos dependiendo de Jesús, no vamos a poder hacer nada. No importa si fuimos a instituto bíblico, si estudiamos en un seminario, si tenemos mucha elocuencia, si somos muy capaces en el ministerio, si sabemos mucho de teología, separados del Señor, nada podemos hacer. Segunda cosa, Jesús dio su vida por la iglesia y Jesús sigue dedicando su vida por la iglesia. Sigue estando al pendiente, sigue sirviendo a los discípulos, sigue estando allí para lo que se necesita. Y esa es la confianza que podemos tener, que Jesús sigue estando al pendiente de nuestras necesidades. Jesús conoce nuestras necesidades. Aquí el Señor le sigue dando el sustento. Ahora piensen esto, esta escena, la pesca se parece a la pesca milagrosa en Lucas 5. Pero dice que llegan y están esas brasas, no como cuando Pedro fue a calentar sus manos y negó al Señor 3 veces. Ahora está allí para ser restaurado por el Señor. Y están esas brasas puestas allí, están esos peces, está el pan. Y luego, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice en el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Ahora, Jesús ya había preparado el desayuno. No les estaba pidiendo los peces para que los llevaran y los asaran. Lo que estaba diciéndoles es, tráiganlos, terminen de traerlos a un lugar seguro, porque habían arrastrado el bote con la red. Pedro ya estaba sentado en la mesa, ¿no? Y llegaron los demás y dijo, hey, tráiganse los peces. Dicen los historiadores que aún alrededor del lago
de Tiberias, todavía hay montículos de piedra que usaban los pescadores para poner los peces mientras los limpiaban. Entonces Jesús le dice: hey, tráiganse los peces. Y dice allí, fíjate bien, el verso 11, ¿quién subió? Simón Pedro. Juan luego las cachaba, pero Pedro luego se levantaba a actuar. Dice que Pedro se levanta, saca la red a tierra, imagínate, con 153 peces que apenas podían. Pedro, estaba macizo Pedro. Dice que sube la red y dice el verso 11, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153 peces. La pregunta es, ¿qué significa 153? Y dicen los historiadores que a través de los años muchos hombres han querido interpretar 153. ¿Qué significa? Y han especulado. Hubo uno que decía, bueno, según un zoólogo de la época, él descubrió que hay 153 especies de peces, de tal manera que 153 abarcan todas las especies conocidas. Eso significa que va a traer a la iglesia de todas las tribus, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. Desafortunadamente el dato no es correcto, no eran 153 peces las especies. Y muchos hombres han tratado de ver, es el Espíritu Santo, la Trinidad por 5 más 3, entonces ya tienes la Trinidad 5 veces más una vez más, entonces te da 153. No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que eran muchos. La pesca fue abundante, eso sí nos está diciendo. 153 peces son muchos y la red no se rompió. Y dice que entonces Pedro trae la red y mira a Jesús en el verso 12, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y es curioso, porque sabían que era Jesús, pero de alguna manera lo veían diferente. Y sabemos por los relatos que cuando Jesús resucitó, su apariencia había cambiado en algo. De alguna manera les costaba trabajo reconocerlo, pero sabían que era Él. Los dos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan que decían, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos? Pero no lo habían conocido. Las mujeres no lo habían conocido. Y los discípulos no se atrevían a preguntarle, pero sabían que era Él. Y están sentados con Él, y el Señor Jesús, dice el verso 13, tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Ahora, ¿se acuerdan qué pasó en Juan 6 con la multitud? Jesús tomó el pan, los peces, oró por ellos y se los dio. Y dijo, repartan. Y aquí vemos al Señor Jesús, y quizá Juan veía todas estas similitudes y eso evocaba las experiencias, las vivencias que tenía pasadas de Cristo, y está describiendo aquí todas estas cosas. Y dice el versículo 4, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera ocasión que Cristo se mostraba a ellos. Y curiosamente lo hizo en un desayuno, ¿no? Jesús haciéndoles desayuno a sus discípulos de una pesca milagrosa. Y sabes, nosotros tenemos esa confianza. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue estando atento a las necesidades, y sabes que Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue siendo poderoso para suplir las necesidades, para satisfacer las necesidades no solamente personales, de su iglesia, de su familia, de sus hijos. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y vimos este segmento, lo leímos al principio, y vemos una escena donde Jesús en 3 ocasiones hace una pregunta a Pedro. 3 ocasiones pregunta, Pedro 3 ocasiones responde, y Jesús en 3 ocasiones hace una petición. Ahora, quizá tú hayas escuchado esa historia donde Jesús le dice, Pedro,
me agapao, y Pedro contesta, sí, yo te fileo. Y en el griego ciertamente hay diferentes palabras para mencionar el amor. Sabemos, por ejemplo, que eros es el amor que tiene que ver con la pareja, y se habla del amor filial, que es el fileo, que es el amor del compañerismo, de amigos. Hay el amor estorge, que es el amor a la patria, y hay el amor ágape. Y ese término en la iglesia se tomó como la representación máxima del amor de Dios. Sin embargo, en el griego en realidad no había distinción. Y una cosa que hace Juan es que le gusta mucho usar sinónimos, y lo hace con frecuencia en sus cartas y en su evangelio. Él usa términos, dicen que más que nada por estética. Y hay un libro que escribió un hombre que se llama Donald Arthur Carson, D.A. Carson. Él, de hecho, tiene un comentario de Juan. Ese libro se llama Falacias Exegéticas y tiene que ver con errores comunes a la hora de interpretar la Biblia. Y él menciona el uso de las palabras. Dice que muchas veces los cristianos hoy tomamos las palabras y le damos mucha importancia porque pensamos que en el pasado había todas similitudes. Pero dice, en realidad las palabras no significaban lo mismo en aquel entonces que el día de hoy. Y ese es un caso. Él menciona específicamente el caso de ágape. Ágape en realidad se usa de manera intercambiable con fileo, con el amor filial. De hecho, el amor del padre hacia el hijo, no siempre Juan lo usa con ágape, lo usa con filial, también con fileo. De tal forma que básicamente eran sinónimos. Y lo que sucede aquí es que Jesús en 3 ocasiones está preguntando lo mismo. Y Pedro en 3 ocasiones está respondiendo lo mismo. Y Jesús en 3 ocasiones está respondiendo lo mismo, la misma petición. Cuando dice, si ustedes se fijan, dice el Señor Jesús, cuando le pregunta a Pedro, la primera ocasión, dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las 3 preguntas son la misma, las 3 respuestas son la misma, y las 3 peticiones son la misma. Y no necesitamos ser genios para deducir por qué se lo pregunta 3 veces. Pedro le había negado 3 veces. Pedro había asegurado que él iba a dar su vida por el Señor, que él iba a seguirlo hasta la muerte si era necesario. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y en esta ocasión, en 3 ocasiones, Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Ahora, la pregunta es, la primera pregunta es, en el verso 15, ¿quiénes son estos? ¿Me amas más que estos? Unos dicen, y con justa razón, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Más que la pesca? ¿Más que esos peces? Las barcas y todo eso. Opción 2, ¿me amas más que a tus compas que están aquí? Y la última opción, ¿me amas más que lo que ellos me aman? Aun cuando de alguna manera todas aplican, yo pienso personalmente que el contexto es por lo último. Pedro, ¿estás seguro que me amas más que ellos? ¿Por qué? Porque Pedro siempre había sido echón. Pedro siempre había dicho, yo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Si es necesario, voy a dar mi vida por ti. Después de negarlo 3 veces y darse cuenta que no era como él pensaba,
Te confrontas a la realidad y Jesús te dice: Pedro, me amas más de lo que ellos me aman. Es tu amor superior al de ellos. Es tu amor como tú pensabas. Y Pedro dice: Señor, sí te amo. No le está diciendo, no le está respondiendo lo que le está preguntando. ¿Me amas más que ellos? Señor, sí te amo. Entonces obedéceme. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Entonces obedéceme. Por tercera ocasión le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Tú lo sabes todo. Cuando Jesús le había dicho que lo iba a negar, Pedro dijo: no, Señor, no sabes lo que me estás diciendo. Si es necesario, yo voy a dar mi vida. Después de que lo niega, Pedro ahora le dice: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Si hoy te preguntara Jesús personalmente: ¿me amas?, ¿qué le responderías? Si hoy el Señor Jesús se para delante de ti y te pregunta: ¿me amas más que ellos?, ¿qué vas a responder? Pedro aquí ya no dice: Señor, como dijo en Mateo: Señor, nosotros le hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos vas a dar? Pedro no dijo: Señor, tú sabes que le moché la oreja a Malco por defenderte. Señor, tú sabes que yo voy a ir contigo hasta la muerte. Dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo sé que no soy perfecto. Tú sabes que aunque fallo, sí te amo, pero quizá no en el nivel que deba de amarte. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Amas a Jesús el día de hoy? ¿Por qué Jesús no le pregunta: ¿estás dispuesto a servirme? ¿Vas a trabajar por mí? ¿Vas a edificar mi iglesia? ¿Vas a predicar el evangelio? ¿Por qué la pregunta es: ¿me amas? Amados, porque en el cristianismo, la base del cristianismo es una relación con Jesús. La base de la vida cristiana no es lo que haces, no es lo que podamos alcanzar, no es lo que podamos hacer, es: ¿amas a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Realmente amas a Jesús por encima de la esposa, de los hijos, por encima de ti mismo, por encima de tus intereses, de tus sueños, de tus anhelos, de tus deseos? Y esa es la pregunta clave. Jesús no le dijo: ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? Jesús le dijo: ¿me amas? Y Pedro lo único que puede hacer, como nosotros, es apelar a su amor y a que Él nos conoce. Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuánto te amo? Solo tú lo sabes. A veces nosotros podemos ser engañados como Pedro. Yo amo al Señor sobre todas las cosas. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Y a la primer pruebita por ahí nos damos cuenta que no es verdad. Y a veces podemos pensar que somos súper espirituales y el Señor es mi prioridad. Y de repente nos encontramos a nosotros mismos decepcionados de nuestra falta de amor por el Señor. Y ahorita cantábamos, ¿no? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? No lo vamos a poder hacer. Dios ama de manera perfecta, nosotros no. Piensa en tu esposo, en tu esposa, piensa en tus hijos y dime si no hay ocasiones donde sientes que no los amas tanto. Sí lo amo, Señor, pero si quitaras esto, lo amaría más. No estamos amando perfectamente. En la iglesia, amo a todos en la iglesia, pero a esta persona, yo nada más de lejecitos. No amamos como ama el Señor. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro tiene que reconocer y decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo.
Ahora, para mí me da tanto consuelo ver que el Señor es tan paciente, porque Pedro no le responde realmente la primera ocasión: ¿me aman más que estos? Sí te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Ahora, le estaba dando básicamente un encargo: que tuviera cuidado de la iglesia. Sabemos que Pedro fue un líder en la iglesia. En el libro de Hechos lo vemos levantarse y comenzar la predicación, y fue alguien prominente. En alguna manera tuvo un lugar especial en el surgimiento de la iglesia. Pero cuando vemos su historial, es la persona menos indicada para que el Señor hubiera escogido. ¿Estamos de acuerdo? Mejor dáselo al discípulo amado, dáselo a Juanito, por favor. Es más, piensa mejor las cosas. Pero no, se la dio a Pedro, le dio ese privilegio. Ahora, cuando vemos esto, le está dando un encargo. Dice: apacienta mis corderos. Y algunas personas también dicen: bueno, los corderos son los nuevos, las ovejas son las que ya estaban. No. Otra vez, Juan está jugando con las palabras. El Señor está diciendo: alimenta al rebaño. Alimenta al rebaño. Y sabes, ese es el llamado que tenemos todos, especialmente los pastores: alimentar el rebaño. Por eso el domingo preparamos el menú para las ovejas. No vamos a hablar cosas que sean divertidas para los no cristianos. No vamos a preparar un menú para las cabras, dice un pastor. Vamos a preparar el menú para las ovejas. Oye, es que si llega alguien nuevo se va a aburrir. Es que estamos alimentando a las ovejas, no a los cabritos. Lo que necesitan las ovejas es la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar. Y ese fue el encargo que Jesús le hizo a Pedro: apacienta los corderos, o pastorea las ovejas, apacienta mis ovejas. El Señor quiere que su rebaño esté alimentado, y ese era el encargo que le estaba dando a Pedro. Ahora, nuevamente piensa cómo es que el Señor escoge a este hombre. ¿Cómo es que se decide por Pedro? Sin embargo, cuando vemos la historia de otro hombre, Pablo, entonces podemos entender que Dios tiene esa, vamos a decir, esa afición de tomar a los menos probables para usarlos en el ministerio. Pedro era el sacatón, el collón, y Pablo era el sanguinario, ¿no? El matón. Y a los dos los toma el Señor y los pone como pastores. A uno le dice: va a la iglesia en Israel básicamente, al otro ve con los gentiles. Insisto, esto me anima, me motiva a mí ver estos hombres como líderes en la iglesia. Porque, de hecho, si tú entras a mi perfil de Facebook, vas a notar dos cosas. Primero, que casi no escribo nada. Segundo, vas a ver que tengo el papá caminador, pero tengo una imagen que es un versículo que está en 1 de Timoteo, capítulo 1, y es la expresión de asombro de Pablo, de gratitud de Pablo para la obra del Señor en su vida. Y dice el capítulo 1 de 1 de Timoteo, a partir del verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso para mí es mi eslogan, es mi versículo.
Cuando veo la vida de Pedro, cuando veo la vida de Pablo, entonces puedo entender que el Señor me ha llamado también a mí. Y puedes entender que el Señor te llame a ti también. A personas con tantas fallas, a personas en tanta debilidad, y que el Señor nos tenga la confianza para encargarnos su obra. Como lo dijo Pablo, fue más su gracia y el amor en Cristo Jesús para llamarnos que nuestras fallas y nuestras debilidades. El Señor fue con este hombre que 3 veces lo había negado. La última vez lo negó con un vocabulario muy florido, dice allí, que maldijo. Ya te dije que no soy su discípulo. El Señor no quería dejar a Pedro a un lado. No quería que él se sintiera excluido, descalificado por lo que había hecho en su pasado. Y el Señor, antes de ir, quiso dejar todos los cabos bien atados. No quiso dejar nada suelto. Y se tomó este tiempo para tener esa charla con Pedro, esa charla cercana con este discípulo. Y otra vez, vemos con la historia que Pedro tomó acción. Pedro obedeció al mandato de Jesús. Si regresemos a Juan, dice allí entonces que después de que le pregunta en 3 ocasiones, Pedro finalmente se rinde y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes todo. Y dice en el verso 17, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y mira el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice allí en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Ok, te voy a dar este encargo. Vas a pastorear mis ovejas. Y te voy a decir algo. Cuando seas viejo, tú vas a extender tus manos y otro te va a atar, te va a ceñir. Y dice Juan, esto lo dijo hablando de su muerte con que iba a morir. La tradición dice que Pedro fue crucificado. Pedro murió en la cruz. Y fue algo que Jesús le dijo: oye, ahora no me puedes seguir, lo harás después. Y Pedro ciertamente siguió a su maestro, murió en la cruz. Pero imagínate estas palabras, Pedro las recibió más o menos 30 años de que muriera. Y todo ese tiempo mientras servía al Señor, estaban esas palabras de Jesús: un día vas a morir como mártir. Un día alguien te va a atar al madero, tú vas a extender tus brazos y vas a ir a donde no quieras. Algunos piensan que era un dicho popular cuando contrastabas tu juventud de ir a donde querías con tu edad como anciano, donde te llevaban. Pero Juan nos aclara, esto lo dijo Jesús hablando de la muerte con la que iba a glorificar a Dios Pedro. Pedro el traidor, Pedro el que 3 veces negó al Señor, dio gloria a Dios con su muerte. El Señor lo restauró y lo vemos no solamente en Hechos, predicando con denuedo, siendo llevado a la cárcel y diciendo: no importa lo que digan los hombres, es más importante lo que dice Dios. Y lo vemos en su muerte, glorificando a Dios. Y podemos ver que vale la pena, que la obra que Dios hace puede cambiarnos radicalmente como personas. Pedro vivió esa vida para glorificarlo. Y sabes, para Pedro, si tú ves la última frase en el verso 19, es muy importante. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Sígueme, sígueme. Y le está diciendo, seguirme va a tener un costo muy alto para ti. Seguirme va a implicar que tú des tu vida por mí. Y por 30 años, Pedro sabía que su vida la iba a dar. Tarde o temprano
iba a morir por causa del Señor. ¿Qué haríamos nosotros? Si Jesús te dice, ¿sabes qué? Vas a morir como mártir, sígueme. ¿Estamos listos para caminar con el Señor? ¿Estamos listos para determinarnos a hacer lo que el Señor nos llame a hacer, cueste lo que cueste? Yo ahorita lo que puedo decir es, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes todo. Tú sabes que soy collón. Tú sabes, Señor, que le saco. Tiene que ser la obra de Dios en mí. Y siendo sinceros, yo no puedo decir ahorita, yo estoy listo a dar mi vida por el Señor. No, quizás sea el último en la fila. Esa es la verdad. Pero sé que si el Señor nos llama, el Señor hace esta obra si nosotros le seguimos, si nosotros caminamos con Él. Dice allí también, en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Este Juan era especial, ¿no? Van Pedro y Jesús platicando, voltea de repente Pedro y Juan va allá atrás. Señor, ¿y este qué? Imagina, el Señor le acaba de decir a Pedro que va a dar su vida. Le acaba de decir, Pedro, seguirme va a tener un costo alto. Y de repente voltea y ve a Juanito ahí siguiéndolos. ¿Y a este cuánto le va a costar? O sea, ya me regañaste a mí, ya la regué varias veces, pagaste los gastos, ¿no? Por la oreja de Malco, o sea, tú tuviste que pagar el deducible. Pues te negué 3 veces, fui avergonzado ya públicamente, ya me regañaste ahorita, ya nos pusimos a cuentas, ya me dijiste que voy a morir por ti. Y Juanito, y Jesús, me encanta la respuesta que tiene para él, lleno de compasión el Señor. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y dime si no pasa, ¿alguna vez te has preguntado, ¿por qué a él todo le pasa bueno? Se gana la lotería, no trabaja, mira, sus hijos son bien obedientes, y yo oro, yo trato de servirte y agradarte en todo, y no me gano nada nunca en las rifas, y se me poncha el carro. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y dices, Señor, yo estoy pagando un precio más alto que el que esta persona. Y puedo ir a Jesús. ¿A ti qué? Tú sígueme. El llamado es personal. El Señor trata de manera distinta con cada uno de nosotros. Y algunos dicen, la vida cristiana es lo mejor. Mira, el Señor me bendijo y fuimos para acá y luego hicimos este ministerio y el Señor en la primera semana trajo 2,000 y en la siguiente semana trajo 500. Ahora estábamos en la conferencia y un pastor estaba pues contando su testimonio. Salud. Y luego dice, pastor, pero ¿cómo es que empezó la iglesia? Y luego dice, pues es que nosotros empezamos con un grupo de personas que venían de Estados Unidos a México a escuchar la palabra y pues eran menos de 200. Y yo así, ¿no? Empezó con menos de 200 la iglesia. A veces empezamos a ver lo que Dios hace con otros y decimos, Señor, no es justo lo que estás haciendo conmigo. ¿Qué onda? ¿Cuánto le va a costar a él? Pero tenemos que entender que Dios trata con cada uno de la manera, primero, que a él le place, y segundo, de la manera que nosotros necesitamos.
Dios trata diferente. Y sabemos por la historia que Juanito tuvo una larga vida. Juan tuvo una vida larga, ahora no estuvo exento de sufrimiento, estuvo exiliado, pero no murió crucificado. Eso sí fue un hecho. Y mi esperanza es que el Señor es tan comprensivo que dice, este no va a aguantar, a este no lo vamos a martirizar, este sí es bien macizo, a este sí que lo crucifiquen, ¿no? Y digo, Señor, gracias por tu comprensión. Pero vemos que aquí Pedro tenía una relación cercana con Juan, ¿eh? Si tú te fijas, eran socios en la industria pesquera. Los hermanos, los hijos de Zebedeo y Pedro trabajaban juntos. Luego vemos una especie de conexión entre Juan y Pedro, casi una competencia, ¿no? Dice que en el capítulo 13, mientras están cenando, el discípulo que amaba al Señor estaba recargado al costado de Jesús, ¿no? Estaba a su lado. Y Pedro le hace señas. No sé cómo entendió, pero le dijo, pregúntale quién es el traidor. Y entonces Juan le pregunta, Señor, ¿quién es el traidor? Los vemos cuando reciben, primero cuando llevan a Jesús preso, dice que van los dos siguiendo a Jesús. Pero Juan tenía palancas, era conocido ahí y él pudo entrar a donde estaban juzgando a Jesús. Pedro se quedó afuera y ahí es cuando la regó, ¿no? Estaba solo, pensó que nadie iba a escuchar y dijo, no, yo no conozco, ¿no? Pero se supo. Luego vemos cuando resucita Jesús, que van las mujeres corriendo y uno, dos, tres, gallina el que llegue primero, digo, el que llegue última, ¿no? Y salen corriendo los dos a la tumba, Pedro y Juan. Y Juan dice, yo gané, está en mi evangelio, ¿no? Dice que los dos corren y luego llegan a la tumba y dice que primero se mete, yo me metí primero. Pero yo entendí primero que el Señor había resucitado. Y los vemos continuamente a ellos dos en ese intercambio de cercanía con el Señor. Y aquí al final, Pedro pues ve a Juan y dice, Señor, ¿y qué onda con Juan? Le dice el Señor, si yo quiero que esté vivo cuando regrese, ¿qué a ti? Y dice Juan que se hizo un mitote. Dice Juan que allí, en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo eso, no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En realidad no dijo que no iba a morir, dijo, ¿qué te importa lo que yo haga con él? Ese fue un eufemismo, ¿no? Pero realmente estaba diciendo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ahora, solamente como un dato adicional, está muy padre, ¿no? Porque Jesús había dicho, si yo quiero que esté aquí hasta que regrese, ¿qué a ti? Y Juan en una manera sí se quedó hasta que el Señor regresó. Él tuvo la revelación de Apocalipsis. Él escribió el regreso del Señor. Él lo pudo ver. Tuvo solamente un corto, ¿no? Vio el tráiler del regreso del Señor. Y lo escribió. Nosotros tenemos el spoiler, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar. Pero no importa. Juan pudo ver el regreso del Señor. Y dice que fue un dicho que se extendió. Imagínate la iglesia en la época de Juan. Oye, Juan ya está muy ruco, ¿no? Ya no debe tardar el Señor. Oye, el otro día parece que ya empezó a fallar la respiración. Ya no tarda el Señor, prepárense. Pero dice, no fue eso lo que quiso decir. Dice el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, está hablando en plural. ¿Quiénes sabemos? Y algunos piensan que cuando Juan estaba escribiendo esto, animado por los ancianos de la iglesia en Éfeso, ellos estaban allí y decían, sí, nosotros damos testimonio porque conocemos a Juan, sabemos que estas cosas son verdaderas. Y otros dicen, no, simplemente es una manera en que Juan está dando testimonio de que lo que él escribió es cierto. Como quiera que sea, sabemos que esto es cierto y dice que su testimonio es verdadero. Y termina Juan de una manera genial, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Amén. ¿Qué es lo que dice Juan? Yo te estoy escribiendo 7 milagros, 7 señales y la resurrección. Te estoy mostrando 8 prodigios de todas las cosas que hizo Jesús. Con eso tienes suficiente. Jeff explicaba la semana pasada, esas que te escribo son para que creas. Y Juan reitera el mensaje, no necesitas conocer todo el detalle de la vida de Jesús para poder ver que Jesús es quien dijo ser, para que veas que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo viniendo en carne. Amén, dice. Cuando vemos esto, me quedo con esta frase, sígueme tú. Todos los que estamos aquí, o quiero pensar que todos los que estamos aquí, en algún momento tuvimos ese encuentro con Jesús. Sabemos que murió en la cruz, creemos y estamos ciertos que resucitó. Y estamos aquí porque somos ovejas, porque como Él dijo, hemos escuchado su voz y le hemos seguido, porque somos parte de ese regalo que el Padre le dio a Jesús, cuando Jesús dijo, mi Padre me los dio y yo los guardo y no pierdo ninguno de los que mi Padre me ha dado. Pero qué importante que podamos entender, como comentaba Jeff la semana pasada, creer es actuar. Sígueme tú. Y cuando dice eso, implica no algo estático. La vida cristiana no es un estado estático. Creí hace, no me acuerdo, muchos años, cuando tenía 24. Creí, pero allí comencé un caminar donde tengo que todos los días decidir seguir a Cristo. Sígueme tú. Algunos vamos a pagar un precio, a lo mejor es menor, a lo mejor es mayor que otros, pero tiene un costo seguir a Jesús. Y lo más importante es que el costo que paguemos no se compara al precio que Él pagó por nosotros. Y siendo honestos, reconociendo nuestras fallas y nuestras debilidades, esto nos debe animar a que el amor de Jesús está por encima de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos. Y yo sé que quizá aquí entre nosotros hay algunos que, como Pedro, pudieran sentirse al margen y decir, después de esto que hice, ya el Señor me desechó. Después de haber fallado de esta manera, ¿cómo Dios me va a usar? Y el día de hoy, lo que el Señor quiere que escuches es esto: sígueme tú. El Señor nos ama como somos, pero es tan bueno que en su bondad nos va transformando en la medida que nosotros nos acercamos a Él. Sígueme tú. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Eso, tener esa relación. Por eso pregunta primero, ¿me amas? Si me amas, vas a guardar mi palabra. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Me amas? Tú sígueme. No importa lo que haga el hermano, tengo un proceso con él. No importa lo que haga con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Dios tiene un propósito, un plan individual en ese sentido, pero tiene un plan colectivo como iglesia, y todos somos parte de ese plan. Creemos que el Señor está vivo, creemos que Él está al pendiente de nuestras necesidades y creemos que Él es el que se encarga de los resultados. La pesca milagrosa no fue porque Pedro vio los peces, no fue porque ellos se colocaron en el lugar preciso, fue cuando siguieron las instrucciones, 153 grandes peces salieron en la red. Él se encarga de los resultados. Nosotros tenemos que asegurarnos de que le amamos y de que le estamos siguiendo. La vida cristiana, y Jeff lo dijo la semana pasada, no te puedes quedar en el mismo lugar, no puedes ir hacia atrás, tienes que continuar hacia adelante, tienes que seguirle al Señor. Y esa es la invitación que te está haciendo el día de hoy.
para que tú lo sigas, de manera individual, de manera personal, para que lo sigas. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y queremos darte gracias porque en este pasaje podemos encontrar ánimo, Señor, si te hemos fallado. Señor, y probablemente te hemos fallado. Sabemos que como personas somos débiles. Y en esta hora, Señor, queremos orar primero que nada por aquellos que quizá se han sentido relegados, aquellos que a lo mejor se han sentido, Señor, por algún tropiezo, por algún fracaso, por alguna falla, quizá piensen que se quedaron en el camino, Señor. Y nuestra oración en esta mañana, Padre, es para que tú les levantes, para que tú restaures esa relación. Señor, queremos ser como Pedro, que cuando supo que eras tú el que estaba en la playa, inmediatamente se lanzó al agua para acercarse a ti. No queremos ser, Señor, como Adán, que huyó y se escondió de ti por causa del pecado. Señor, y aún hoy, si hemos pecado, queremos pedirte perdón y acercarnos a ti. Señor, queremos correr a ti. Queremos poder decirte, Señor, que te amamos, aun cuando no somos perfectos, y tenemos paz porque sabemos que tú conoces todas las cosas. Señor, no te asustas de nuestros fracasos, no te toman por sorpresa nuestras fallas, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Queremos pedirte, Padre, para que tú nos levantes, para que tú traigas ánimo, Señor. Si hay alguno que está cansado, si alguno tropezó y quedó en el camino, Señor, que tú lo levantes, lo sacudas, Señor, y que puedas seguir caminando en este día tras tus pasos. Tu palabra dice, y Pedro escribe, Señor, porque Pedro escribió esa lección, la aprendió, Señor, muy bien, y dice que tú nos has dejado huella para que caminemos en tus pisadas. Señor, tú quieres que caminemos tras de ti, que sigamos tus pasos. Eso significa ser un discípulo, Señor, y sabemos que vendrán obstáculos y dificultades y quizás, Señor, distracciones y tantas preocupaciones que buscan ahogar ese amor y ese llamado, Señor, que tú nos has hecho. Te pedimos, Señor, para que podamos seguir adelante, para que si tropezamos nos levantemos, nos sacudamos, Señor, y podamos seguir caminando en pos de ti. Tú eres el príncipe de los pastores, tú eres el buen pastor. Señor, tú eres el buen pastor y las ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, danos un corazón fiel para mantenernos a tus pasos.